las drogas, para que nos pongamos de acuerdo en que estamos hablando de las mismas cosas, para poder la próxima clase meternos directamente en shock y sepsis, que es todo un tema, ¿sí? Listo. O sea, en nuestro próximo encuentro, que va a ser el día viernes, vamos a ver shock y sepsis, y en el siguiente encuentro, déjenme chequear las fechas en la otra computadora, este viernes sería 14, el próximo miércoles, ya si logramos cerrar este viernes, entre este viernes y hoy, el tema de shock y sepsis, ya nos meteríamos a hablar de ventilación mecánica. Es todo un tema también. Y cuando hablemos de ventilación mecánica, después de ver lo básico de ventilación mecánica, vamos a hablar de distrés respiratorio del adulto, porque ustedes vieron distrés respiratorio del neonato. ¿Sí? Vamos a ver cómo es el modelo y cómo se trata el distrés respiratorio del adulto y del paciente pediátrico, que es similar. Digamos, el tratamiento que cambia y el origen de la patología y la forma clínica del distrés del neonato es el que es diferente del adulto o del niño. Quiero ver si tengo, porque acá no me está apareciendo la... A ver si tenía más gente para entrar. Cualquier cosa me mandan un mensajito al chat. Bueno. Entonces, ¿están viendo todos ahora la pantalla de una diapositiva? Sí. Perfecto. Hacia ahí vamos. Bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño repasito así medio a vuelo de pájaros. Si les queda alguna duda o quieren aportar algo, no hay ningún problema, me interrumpen, porque esto es la clase. Esto igual va a quedar grabado y lo voy a dejar en el mismo ítem, la clase grabada de hoy, por si los chicos que no se pudieron conectar y las chicas que no se pudieron conectar hoy, la quieren repasar con nosotros después. ¿Sí? Así que cualquier duda, pregunta o comentario va a ser bienvenido porque nos va a ayudar a construir esto de una manera más cerquita de la realidad. ¿Sí? No es una clase magistral, a eso me refiero. Entonces, vamos a ver si la cámara me acompaña y esto hace su trabajo. No me pasa aquí. Bueno, ahí va. Lo primero que tenemos que pensar es que si vamos a pensar en fármacos más utilizados, vamos a pensar en fármacos que actúan sobre el corazón o sobre los vasos sanguíneos, que son básicamente vasopresores, inodilatadores, inotrópicos o directamente vasodilatadores. Para poder hablar de estas drogas tenemos que tener en claro en qué fase o en qué dimensión o en qué variable del gasto cardíaco funcionan, o dónde van a querer actuar para mejorar el gasto cardíaco, entendiendo y repasando que el gasto cardíaco representa el volumen de sangre que inyecta el corazón durante un minuto. Este gasto cardíaco tiene como variables que lo componen la frecuencia cardíaca y el volumen de cada latido. O sea, para saber cuánta sangre inyecta el corazón en un minuto, multiplico la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, y de esa manera se compone la cantidad de sangre real que circula por durante un minuto, es inyectada por el corazón o circula dentro del corazón en condiciones en las cuales no hay retroceso de sangre. ¿Sí? Ahora, este volumen sistólico tiene, por otro lado, sus propios componentes o sus propias dimensiones, que van a ser la precarga, es decir, el volumen que efectivamente le llega al corazón, que viene a partir del circuito venoso y arterial y le llega efectivamente para que el corazón, como bomba que es, lo pueda expulsar. Y esto depende del volumen circulante total del sujeto, o sea, de la volemia. La contractilidad, es decir, la capacidad que tiene este músculo cardíaco de realmente tener la fuerza suficiente para expulsar esa sangre y no quedarse con nada. ¿Sí? Y la poscarga, que es la resistencia que le ejerce la vasculatura arterial a la salida de sangre de ese corazón, a la salida de sangre a través de esas válvulas del corazón. Es decir, que el corazón no solamente funciona como bomba, sino que además funciona con una cantidad de llenado y una resistencia a la salida. Y sobre estas tres dimensiones van a actuar diferentes fármacos. Sobre el volumen,
Por ejemplo, podríamos decir que podrían funcionar tanto las expansiones con solución fisiológica, con albúmina, con ringerlactato, ¿sí? Sobre el volumen, sobre el contenido arterial y venoso, funcionarían, sobre todo arterial, las expansiones de volumen, las transfusiones, y si quiero quitar volumen, los diuréticos. ¿Sí? Sobre la fuerza de contracción del corazón van a tener que actuar aquellos que mejoren la contractilidad, y acá hay dos grandes líneas de fármacos. Los que son puramente inotrópicos, los que son inotrópicos a dosis baja y a dosis altas cumplen otras funciones, y los que son inodilatadores. Entre los inotrópicos propiamente dichos tenemos la dopamina, que cada vez se usa menos. Ahora, después vamos a ver una por una, esto es una introducción. Entre los inodilatadores tenemos la dobutamina, la milrinona, ¿sí? Que son drogas que actúan a la vez aumentando la fuerza de contracción del corazón, y por otro lado pueden funcionar también mejorando la poscarga, porque dilatan estas arterias que les ejercen cierta resistencia a la salida de sangre de esos ventrículos. Y también tenemos la corrección del estado ácido-base, porque si tenemos un paciente, y esto, el estado ácido-base, ustedes saben, todo tiene que ver con todo. El estado ácido-base también actúa sobre la contracción del corazón, porque un corazón de un paciente con acidosis respiratoria o metabólica no se va a portar de la misma manera de un paciente que tenga un pH entre 7,35 y 7,45. Un paciente con hipocalemia no va a tener la misma fuerza para contraerse con una hipocalcemia o con una hipomagnesemia, no va a tener la misma fuerza de contracción que un paciente que tiene sus electrolitos dentro de valores normales. Entonces, a la contractilidad le tenemos que dar varias cosas para que funcione. En condiciones saludables y sin injerencia farmacológica, la contractilidad del corazón va a depender de los electrolitos, estén en sus valores normales, va a depender que el flujo de sangre al mismo corazón a través del sistema coronario funcione bien, esté bien irrigado, le llegue oxígeno, le lleguen nutrientes a ese corazón, y por otro lado, que la pared de esos ventrículos no tenga lesiones previas, por ejemplo, no esté dilatada, el paciente no tenga una enfermedad de Chagas, no haya hecho una miocardiopatía dilatada, no sea muy añoso, porque se va perdiendo el tono muscular de ese miocardio, no haya tenido infartos, donde hay una zona de infarto, no hay contracción, no sé la palabra, útil, no hay una contracción real, y no hay conducción del estímulo para la contracción, porque esta zona del corazón está muerta, o sea, no conduce ni contrae. Es decir, fíjense cuántas cosas, tanto estructurales de la pared del corazón, como, por otro lado, lo que tiene que ver con las alteraciones del medio interno y los electrolitos, actuarían sobre la contractilidad. Y esto se puede corregir, lo electrolítico se corrige, ¿sí? A los defectos de la pared o del ventrículo de la contracción se lo puede tratar, en muchos casos, no siempre, con drogas. Cuando no se lo puede tratar con drogas y no se puede acomodar acomodando el medio interno, el paciente va a trasplante cardíaco, es candidato a trasplante cardíaco, ¿sí? Por ejemplo, una miocardiopatía dilatada que no hay forma de que responda a la utilización de inotrópicos, por ejemplo, de inodilatadores. En relación con la poscarga, que es lo que ustedes están más acostumbrados a medir, porque la medimos a través de medir la tensión arterial, o sea, no es que medimos la poscarga, la inferimos a partir de medir la resistencia vascular periférica, que es lo que ustedes miden cuando le toman la presión al paciente. Sobre esa poscarga podemos trabajar de diferentes maneras. Podemos necesitar aumentar el tono de la arteria y darle vasopresores, podemos necesitar bajar la resistencia y darle vasodilatadores, y también puede ser que sea necesario corregir el estado ácido-base del paciente. Es decir que sobre lo que tiene que ver con el volumen sistólico, no solamente se trata de corregir el volumen, sino también de corregir estas otras variables. Y en relación con la frecuencia cardíaca, también hay que tener en cuenta que la frecuencia cardíaca, si bien el corazón es autónomo, genera su propio impulso a través de la excitación de las células del nódulo sinusal y su conducción a través de todo el sistema nodal, el haz de His, las fibras de Purkinje, la frecuencia cardíaca se ve alterada o se ve influenciada
no solamente por su autonomía, sino por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Es decir, que la ansiedad, el dolor, el estrés, la hipoxia, la hipercapnia, las alteraciones del medio interno, todas esas cuestiones alteran también la frecuencia cardíaca. Y hay drogas que alteran la frecuencia cardíaca, como por ejemplo la aspirina. Puede alterar la frecuencia cardíaca. La adrenalina altera la frecuencia cardíaca, ¿sí? Si nosotros damos a dosis bajas, es un muy buen inotrópico, pero si empezamos a subirle la dosis, va a empezar a alterar la frecuencia, el tono de las arterias se va a aumentar, va a ser vasoconstrictor, es decir, depende del receptor a donde actúe, va a generar determinados cambios en el gasto cardíaco a partir de modificar cualquiera de las variables del volumen o la variable de la frecuencia cardíaca. Ni hablar si le damos a un paciente antiarrítmicos, porque tiene una arritmia, tiene una alteración en la frecuencia cardíaca. Ahí estamos modificando el gasto cardíaco a partir de modificar la frecuencia. Estos son todos ejemplos, ¿sí? De cómo una misma cosa, como es el gasto cardíaco, una misma medición depende de un montón de variables o de dimensiones de estas variables. Es más complejo de lo que se ve. Por eso es tan difícil manejar al paciente. Y acá tenemos un cuadrito que a mí me gusta mucho, que es de una guía de terapia intensiva en imágenes, que se publicó hace ya 11 años. Es viejita, pero que es excelente, porque es como que lo ves, está ahí y lo estás viendo, y estamos viendo cómo hay diferentes drogas que actúan sobre diferentes dimensiones del gasto cardíaco, o determinantes del gasto cardíaco, como lo quieran llamar. Entonces, en la precarga nos encontramos con la prueba de respuesta a fluidos, o sea, las famosas expansiones. Sobre la frecuencia puede ser que tengamos que ponerle una droga para que disminuya, o una droga para que aumente, o para que se regularice, como puede ser un marcapasos, que puede ser transitorio o definitivo, ¿sí? Y ahí están también jugando los antiarrítmicos, que ya los conocen de farmacología, ¿sí? Que pueden ser los betabloqueantes, que puede ser la isotretinoína, que puede ser la adenosina, que puede ser la miodarona. Los conocen como antiarrítmicos y ya les vienen sonando de otras materias, ¿sí? Sobre la contractilidad podemos trabajar con inotrópicos o con inodilatadores. Acá figura la dobutamina porque la guía es un poco más viejita, pero está también la milrinona. Podemos trabajar con cargas de levosimendan, vamos a hablar de qué es el levosimendan, que es una droga relativamente nueva, con características muy particulares, ¿sí? Sobre la poscarga podemos trabajar con vasodilatadores venosos, vasodilatadores venoso-arteriales, vasodilatadores solo arteriales, depende qué querramos modificar. Pero es lo mismo que yo les había puesto en el cuadrito anterior, que está hecho medio entre casa, de una manera un poquito más organizada, más bonita. Nos quedamos sin tiempo, cuando se corta nos volvemos a reunir acá mismo. Y acá les puse un recordatorio, ¿sí?, acerca de qué tan alfa o beta son las drogas que utilizamos habitualmente en terapia intensiva, considerando que el efecto alfa es efecto vasoconstrictor, y el efecto beta 1 es efecto inotrópico. ¿Se acuerdan cuando vieron asma, que decíamos que los beta 2, cuando le damos grandes dosis se vuelven beta 1 y aumenta la frecuencia cardíaca? Bueno, justamente porque los receptores beta 1 están en el miocardio, y son receptores inotrópicos, aumentan la frecuencia de conducción y la fuerza de contracción. Mientras que los receptores alfa-adrenérgicos, o alfa-agonistas, como ustedes quieran, son aquellos que hacen que se contraigan las arterias. Entonces a veces le damos a un paciente noradrenalina o adrenalina a dosis baja, y tiene más efecto beta. Profe, ¿puede volver para atrás en la parte de alfa y beta a ¿Cómo explicarlo? no? Sí. Nosotros tenemos dos tipos de receptores sobre los que vamos a actuar dándole este tipo de drogas a los pacientes en terapia intensiva. Uno son los receptores beta, o beta adrenérgicos. ¿Por qué se los llama beta adrenérgicos? Porque responden a la adrenalina, a la endógena, a la que tenemos todos. Todos tenemos receptores beta adrenérgicos en el músculo liso bronquial, que son los beta 2,
y en el miocardio, que son los beta 1. Estos receptores beta 1 actúan sosteniendo la fuerza de contracción del corazón, el inotropismo, y a la vez la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, si yo le doy a un paciente una droga con efecto beta 1, voy a aumentar la frecuencia cardíaca y voy a mejorar esa contracción del corazón. ¿Sí? Por otro lado, en el corazón y en las arterias, tenemos receptores alfa-adrenérgicos. Estos receptores alfa-adrenérgicos son sensibles a la adrenalina, como su nombre lo dice, y a la noradrenalina, y producen estas drogas en estos receptores, una vez que los estimulan, vasoconstricción. Y ustedes, desde que empezaron la carrera, que vienen escuchando que hay una droga, no una droga, pero estoy diciendo pavadas, una sustancia endógena, ¿sí? una sustancia endógena que es tremendamente vasoconstrictora y que la tenemos a raya permanentemente a partir de que se regula según los líquidos que están circulando en el cuerpo, que es la angiotensina. Cuando ustedes recuerdan el sistema renina, angiotensina, aldosterona, la angiotensina, por un lado, estimula vía la angiotensina 2 la liberación de aldosterona y la retención de líquido, pero por otro lado, la angiotensina en sí misma es un vasoconstrictor potente que disminuye el diámetro de las arterias. A esa ya la conocen. Bueno, por otro lado, conocen a la adrenalina, noradrenalina, que son nuestros neurotransmisores también del sistema nervioso simpático, llamadas catecolaminas. Lo que tienen al costadito del cuadrito de efecto alfa y efecto beta es la cadena por la cual se llega a la secreción de adrenalina, a partir de todas las modificaciones químicas que sufren las sustancias para llegar a la adrenalina. Esta adrenalina, que la tenemos endógena, que es una catecolamina y que depende de nuestras glándulas suprarrenales también, al igual que la aldosterona, produce que nuestras arterias se achiquen, se contraigan y que nuestro corazón lata con más fuerza. Pero para que esto suceda, para que este corazón lata con más fuerza y más rápido, también es cierto que va a consumir oxígeno. Entonces, el uso de adrenalina endógena o la administración intravenosa de adrenalina va a hacer que el corazón trabaje mejor, pero también gaste más energía. Es decir, que para que nosotros a un paciente le pongamos este tipo de medicación, tenemos que tener en cuenta que ese corazón va a necesitar ser bien perfundido. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué hago esta salvedad? Porque si no sería muy fácil manejar a un paciente hipovolémico solamente con un vasoconstrictor achicándole la manguera. Si yo le achico la manguera y no tengo agua, de todos modos la perfusión va a caer. Y si yo le achico la manguera y no tengo suficiente volumen de sangre circulante, por ejemplo en un shock hipovolémico, no voy a tener oxígeno para perfundir ese corazón y esas arterias que están trabajando ahora más intensamente y consumiendo más oxígeno. Entonces es súper importante pensarlo desde esos dos lugares. Desde el lugar en que al paciente tenemos un montón de drogas para manipular el gasto cardíaco, pero a la par tenemos que garantizarle un flujo adecuado de sangre y una concentración de hemoglobina y de oxígeno en esa sangre suficiente como para que este paciente no esté deprivado de oxígeno ahora que está trabajando más. O sea que, como ven, todo lo que tiene que ver con el cuidado crítico es un juego de ajedrez complejo. Justamente por eso se lo llama cuidado crítico también, ¿no? Hay que estar mirando al paciente de todos lados. Entonces a veces hay que hacer un cóctel entre drogas que tienen efecto beta, drogas que tienen efecto alfa, drogas que mejoran la oxigenación del corazón o la perfusión del corazón, drogas que mejoran la fuerza de contracción del corazón pero sin gastar tanto oxígeno. ¿Sí? Por eso hay una batería de drogas y combinaciones de drogas, y no hay una receta de cocina que nos diga, con esto segura que con esto va a andar bárbaro el paciente sin tener que pagar el precio de nada. ¿Sí?
Acá tienen cómo cada una de estas drogas actúa sobre los receptores, y cómo esto es dosis dependiente, ¿sí? Porque si yo a un paciente le coloco, por ejemplo, una dosis alta de adrenalina, va a tener efecto beta 1, beta 2 muy poco, y mucho efecto alfa, o sea, va a ser muy vasoconstrictora. ¿Sí? Si yo se la pongo a dosis bajita, va a tener más efecto beta 1, va a generar una mayor performance del latido cardíaco, sin modificar tanto la presión arterial. La única droga que conocemos que tiene efecto puramente alfa en este momento que haya en uso, porque fenilefrina en Argentina prácticamente no se consigue, pero la única que tenemos en este momento, que vamos a hablar de ella cuando hablemos de shock séptico, para generar efecto completamente alfa y aumentar la presión arterial sin modificar la frecuencia cardíaca, es la vasopresina o hormona antidiurética, que actúa como un potentísimo vasoconstrictor sin tener efectos sobre la frecuencia cardíaca. Vamos a hablar de ella un poquito más en profundidad cuando hablemos de shock séptico, porque se usa mucho en ese cuadro clínico más que nada. Y es una droga de rescate, es decir, que la ponemos cuando el efecto de la adrenalina y noradrenalina no es suficiente. No es que la ponemos de primera instancia. Siempre tenemos que pensar en la interacción entre el corazón y el pulmón, sobre todo cuando el paciente está hipovolémico. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un paciente ha perdido sangre o ha perdido líquido? ¿Sí? Un deshidratado severo, una hemorragia severa, y por ejemplo lo colocamos en ventilación mecánica. Si a este paciente le invertimos el patrón de presión dentro del tórax, como es la ventilación mecánica, que es una ventilación a presión positiva, es decir, que lo que hace el ventilador es soplarle el aire adentro del pulmón al paciente, esta presión continua dentro del tórax va a generar impacto en la hemodinamia. Ahora esto se va a cortar y nos volvemos a reunir para retomar este tema que para mí es fundamental que lo entendamos ahora para poder aprovecharlo en ventilación mecánica. Voy a ir para atrás, se va a cortar.